Bienvenidos al podcast Expert Talks. Queridos amigos, soy Leo Jiménez y aprovecho mi rol de SEO en Go4Click para invitar a expertos en formación de reconocidas empresas a compartir sus experiencias y buenas prácticas. En cada episodio podrás encontrar entrevistas breves y al grano para descubrir tips que te inspiren a innovar y a desarrollar mejores propuestas para tus usuarios. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a conversar con Pablo del Río, diseñador estratégico y facilitador en la consultora Mindset. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Leo. Bueno, pues como decías, trabajo en Mindset, que es una consultora boutique en la que principalmente nos encargamos de fomentar, digamos, la innovación y promover tanto el crecimiento personal como profesional dentro de organizaciones, bueno, pues de distintos sectores y tamaños aquí en España. Trabajamos con proyectos a nivel global y bueno, principalmente todos nuestros proyectos, si hay que buscar como una característica común, es que buscan promover un cambio en la cultura, en las habilidades y en las capacidades o mindsets de tanto de individuos como de las organizaciones con las que trabajamos. Y bueno, pues dentro de Mindset, como decías, soy diseñador estratégico y me encargo principalmente de diseñar en colaboración con nuestros clientes pues distintas experiencias de aprendizaje, distintos programas y de facilitar pues algunas sesiones y bueno, y de alguna forma acompañarles en el proceso de cambio que siempre implica los distintos programas que hacemos. Y bueno, pues el reto que traía para esta sesión de hoy, y bueno, por supuesto agradecerte la invitación que no te lo había dicho antes. Em, Se trata de un reto con el que empezamos a trabajar con con uno de nuestros clientes, en el que lo que buscábamos era dotar a los equipos de aprendizaje y desarrollo de esta organización de herramientas, mindsets, habilidades para poder fomentar una estrategia de aprendizaje más conectada con los objetivos del negocio, ¿no? Que de alguna forma el aprendizaje avance hacia una de esas palancas clave para conseguir los resultados que está buscando la organización. Interesante reto que comparten muchas organizaciones, ¿no? Conectar digamos, los objetivos de desarrollo de talento con los objetivos de desarrollo del negocio. ¿Y cuál fue la innovación que habéis planteado, Pablo? Bueno, pues creo que hay distintas dimensiones, ¿no? de innovación dentro de este proyecto. Por una parte, el cliente con el que trabajamos es un cliente global. Entonces, una de las variantes del reto, digamos, era, por así decirlo, poder alinear no solo a un equipo de Learning and Development, sino alinear a todos los equipos nacionales, digamos, o geográficos de Learning and Development con el equipo global y con la estrategia del negocio, ¿no? Entonces, quizá una de las pequeñas innovaciones, ¿no? Fue el plantearlo como un programa global que, si bien tenía esta vertiente de adquisición de conocimientos, herramientas, habilidades, también tenía una componente de alineamiento, ¿no? O sea que mientras estábamos trabajando, digamos, en el contenido del programa, estábamos trabajando también en generar ese espacio para compartir conocimiento, mejores prácticas, romper silos en la organización, ¿no? La otra que es, digamos, una de las, bueno, la impronta de mindset en todos los proyectos fue traer la dimensión del pensamiento de futuros, del diseño de futuros también al propio programa, ¿no? Y que de alguna forma, pues, hablamos siempre en nuestro mundillo mucho de tendencias, pero en ocasiones lo hacemos de una forma estática, ¿no? Como que es lo próximo que viene. Y sin embargo, en este programa partimos de un primer bloque, digamos, que lo que buscaba era no solo conocer las tendencias actuales, sino también dar herramientas a estos equipos para poder hacer ese, digamos, monitoramiento de tendencias de manera continua, ¿no? Y a partir de las pequeñas señales de cambio que vemos en nuestro entorno, poder
saber hacia dónde está yendo el mundo del aprendizaje en las organizaciones. Em, Quizás otra de las innovaciones que casi surge de necesidad, ¿no? Todos sabemos cómo llevamos las agendas en las organizaciones, y fue plantear el programa de una forma modular y que de alguna forma permitiese distintos niveles de profundización. Em, Esto en lo que se traduce es en que, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y las limitaciones de agenda, fue un programa en el que yo creo que pudimos profundizar bastante, ir bastante al grano y trabajar directamente sobre realmente los retos que más concernían a este colectivo. Y, y bueno, y un poco el último punto que quizás destacaría, este último iba más relacionado pues con la metodología, y que luego, si quieres, entramos un poquito en más detalle de pues cómo estaban planteadas las sesiones dentro del programa, qué era lo que sucedía entre sesiones y demás. Me gusta también, si te surge cualquier pregunta, que me la lances por no soltar mucha chapa aquí. Pero sí que antes me gustaría comentar el último bloque, que era un poco el planteamiento digamos, el viaje de los participantes a través del programa, que además, pues siendo el propio colectivo de Learning and Development, pues había un grado de exigencia extra, ¿no? Y entonces, en este viaje, como te decía, planteábamos esa primera parte digamos, de tendencias de futuro, ¿no? Y de herramientas para hacer esa perspectiva de futuros. A partir de ahí tocábamos un punto que se suele hablar, pero que pocas veces se trae a la práctica, ¿no? Que es la cultura de aprendizaje en las organizaciones, ¿no? Que parece algo como quizás un poco difuso, y en este programa tratamos de tocar cuáles son las distintas palancas sobre las que podemos trabajar para fomentar el aprendizaje, la cultura de aprendizaje en las organizaciones, y también destacar pues, esta idea clave, ¿no? De que no existe, de que, primero, que quieras o no quieras, tienes una cultura de aprendizaje, y segundo, que no existe una única cultura de aprendizaje, sino que esta se debe adaptar a la realidad de la organización, ¿no? A partir de ahí, estuvimos viendo distintas metodologías innovadoras para diseñar iniciativas de aprendizaje, ¿no? Y aquí trabajamos también sobre una perspectiva pues bastante agnóstica, ¿no? En cuanto a que no hay una única metodología, sino que en función de esa cultura de aprendizaje que quieres impulsar en tu organización, cuentas con distintas metodologías. Y, y finalmente, y esto casi que también lo considero una innovación, tratamos la tecnología como último punto, ¿no? Sabemos que la tecnología es uno de los, bueno, pues quizás principalmente en grandes organizaciones, pues suele ser uno de los retos más complejos, ¿no? El de alguna forma orquestar las distintas herramientas con las que se cuenta, y encontrar la tecnología que realmente se adapta a tus necesidades, ¿no? Y decía una innovación porque, mientras que en ocasiones se parte de la tecnología y luego se busca pues saber qué hacemos con ella, nosotros un poco la tesis o la idea que buscábamos transmitir es, bueno, estate atento al futuro, ¿no? A partir de ahí piensa en la cultura de aprendizaje que quieres fomentar en tu organización, teniendo en cuenta que no hay una válida o inválida, sino que se puede jugar con distintas dimensiones. Piensa en qué palancas puedes activar. A partir de ahí, cuenta, digamos, con tu eh, pool de metodologías para poder diseñar distintas iniciativas, dependiendo del público al que vayan, los objetivos que tenga esa iniciativa, la conexión que le quieras dar con el día a día, con el aprendizaje en el flujo de trabajo y demás. Y por último, encuentra, ¿no?, las herramientas que te van a ayudar a facilitar el aprendizaje. Entonces, el planteamiento es que la tecnología es siempre un posibilitador o facilitador del aprendizaje, y nunca es digamos, el fin último implantar una tecnología a otra, ¿no? Y, y bueno, pues a partir de ese viaje, lo que busca, y digamos, esos bloques temáticos, lo que buscábamos es, digamos, no solo tratar el contenido en sí, como te decía, sino dar herramientas para decir, bueno, a partir de los retos de negocio que tiene la organización, de los objetivos que se está planteando, engránate como equipo de Learning and Development en el núcleo de la organización
para, de alguna forma, crear distintas oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo de los profesionales y de los equipos dentro de la organización y que eso que nos lleve, ¿no? a conseguir esos objetivos, ¿no? Casi como Learning and Development, como un proveedor de servicio interno, ¿no? En pro de esos objetivos de negocio. No Perfecto. sé si he soltado un poco un Excelentemente rollo, pero no sé si explicado tienes alguna pregunta. no, no, y estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que comentás, pero te quería preguntar, ¿cuáles crees que fueron los resultados obtenidos para la empresa y como el outcome del programa? Bueno, yo creo que sin duda uno de los resultados clave fue ese ejercicio de alineamiento, ¿no? Y de alguna forma de transferencia de conocimiento entre distintos equipos, que aunque ya existen instancias para compartir, pues realmente dio muy buenos resultados a la hora de entender qué era lo que se estaba haciendo en las distintas geografías y de ver cómo las distintas iniciativas podían estar más alineadas entre sí. Creo que realmente conseguimos generar por así decirlo, ese cambio de mindset, ¿no? De estar más de forma reactiva frente a las evoluciones que hay en el mercado, a realmente tener una mentalidad más proactiva, ¿no? Y vemos cómo se empieza a trabajar con este tipo de metodologías más prospectivas y de un poco ir estando al día de las últimas tendencias y poder un poco apostar y trabajar por el futuro hacia el que quiere ir la organización. Eh, y luego realmente yo creo que fue más allá de las limitaciones que tenía el alcance del programa, ¿no? Y que obviamente no pudimos resolver todos los retos que queríamos resolver porque eh, como sabrán todos los que nos escuchan, pues hay muchísimos dentro de cualquier organización. Eh, pero sí que fue un programa muy caja de herramientas de innovación en el aprendizaje, ¿no? Entonces, realmente estamos viendo cómo, pues, al final estas herramientas están permeando la organización, ¿no? Y esta diversidad de metodologías, estas palancas para el cambio, eh, pues están trayéndose al día a día, ¿no? Y te diría que también ese primer pasito, ¿no? En la evolución del rol de Learning and Development, ¿no? Que al final pues es un rol que creemos que hoy en día es fundamental en la empresa y ya no solo como un nice to have hacia el aprendizaje, sino desde el punto de vista de realmente convertirse en un actor clave para conseguir esos resultados de negocio, ¿no? Entonces, empoderar a los profesionales de Learning and Development para que realmente tengan un rol clave dentro del negocio y puedan facilitar, aportar herramientas, aportar iniciativas, aportar programas que realmente están alineados con eso, ¿no? Entonces, yo diría que esos fueron un poco los resultados, por no aburrir con métricas de cómo fue el impacto del programa, la satisfacción, pero así como a grandes bloques diría que esos fueron los principales resultados que vimos. Perfecto. Y la parte más interesante para mí, ¿qué aprendizajes obtuviste o obtuvieron como consultora en este programa? Si tuviesen que hablarle al Pablo diseñador del pasado, que pueda evitar o que en dónde debería hacer foco, ¿qué le dirías, digamos? ¿Qué aprendizaje destacarías? Bueno, pues yo creo que uno, tratando de ir un poco por orden, ¿no? Pero realmente algo que nosotros siempre hacemos, que es antes de empezar a diseñar cualquier programa, cualquier proyecto, entender bien la realidad, ¿no? Pero cada nuevo proyecto en el que, por lo menos en el que estamos involucrados, te das cuenta de lo clave que es esa fase, ¿no? Para poder realmente traer algo que cubra necesidades y que no sea, eh, pues, casi como se ve a veces, ¿no? Que el aprendizaje como entretenimiento de, bueno, creo algo divertido, interesante, pero no estoy atendiendo a esas necesidades, ¿no? Entonces,
Nosotros siempre hacemos esta fase de research, pero casi que el aprendizaje es cuanto más research inicial hagas, cuanto más investigación hagas de la necesidad del usuario, aunque suene un poco a cliché, pero a veces sí que es verdad que por el día a día pues, te acaba comiendo y es complicado eh, hacerlo, pues yo creo que facilita mucho, ¿no? Em, Diría que otra es al final también el gran talento y la exigencia que hay, por lo menos en este cliente, pero en general en las organizaciones con las que trabajamos nosotros. Y, y bueno, como decía antes, ¿no? La importancia de contar con los participantes también para compartir su conocimiento, ¿no? Que es súper extenso y que siempre tienen cosas súper interesantes que traer y sobre las que se puede construir también con el insight que se trae desde fuera, ¿no? Y, y luego diría que el reto de generar está muy conectado con esa fase de research y con traer cosas que realmente sean relevantes para las personas que están participando, ¿no? Me gusta mucho una frase de un libro que leí hace poco que decía, las personas no estamos tratando de aprender esto o lo otro, sino que estamos tratando de hacer esta cosa o la otra de mejor forma. Eh, y entonces creo que cuando consigues hacer clic, ¿no? con eso que están tratando de solucionar las personas, realmente el engagement se dispara, ¿no? Porque al final les estás hablando de su día a día y de cómo resolver, entre comillas, el marrón, el reto, el problema que tienen entre manos de mejor forma. Entonces, a nivel de engagement, como te decía, los aprendizajes es por una parte eso y por otra parte cómo plantear pues formatos que un poco nos ayuden a salir del día a día ajetreado, lleno de información que tenemos, ¿no? Y que de alguna forma pues sean un poco espacios de pausa, ¿no? Y de realmente conectar con el aprendizaje, que es una mentalidad distinta a la que llevamos normalmente cuando estamos ejecutando tareas, ¿no? Es un tiempo de mayor reflexión, de mayor atención. Entonces, pues otro aprendizaje fue la importancia de encontrar formas para hacer esa transición, ¿no? Digamos, del día a día ajetreado en el que vengo a un momento de aprendizaje en el que me reúno con mis compañeros y en el que lo que estoy buscando es ganar herramientas para resolver mi reto, ¿no? Entonces, ahí creo bueno, que hubieron distintos aprendizajes, ¿no? Pues a nivel de cómo plantear las sesiones, de cómo te decía, em, digamos, plantear el proyecto por capas, ¿no? Y distintos niveles de profundidad, porque no todas las personas tienen necesidad de profundizar lo mismo en un momento determinado, ¿no? Entonces, dar esa flexibilidad, ¿no? De decir, bueno, a mí me sirve esta sesión, me sirve esta pildorita, yo luego profundizo, me viene mejor profundizar leyéndome este libro. Entonces, digamos que esa combinación de distintos niveles de profundización, pues yo creo que va muy bien para generar ese engagement. Y te diría que esos fueron un poco los principales, más allá como te decía antes, ¿no? El talento que hay, las ganas que hay también de realmente resignificar ese rol, ¿no? De pasar de ser formación, por así decirlo, ¿no? Como alguien que con su propia agenda empuja ciertas cosas hacia la organización para que la gente adquiera una forma determinada, ¿no? A aprendizaje, ¿no? Y desarrollo y realmente ponerse al servicio de lo que necesitan. Enorme reto este último que mencionas y de ahí quiero derivar mi pregunta bonus track. ¿Cuál crees tú de tu experiencia con equipos de Learning and Development es el reto de aprendizaje de estos equipos? ¿Sí? Sería como la paradoja de qué tendría que aprender el equipo que diseña los aprendizajes. Buena pregunta. Pues yo diría que quizás son dos. Para mí uno es
de alguna forma ese empoderamiento y ese empezar a hablar el lenguaje del negocio, ¿no? Y entrar un poco en las dinámicas. En general creo que es un reto perdón, es un reto en general de recursos humanos, ¿no? Que sí que es verdad que en este cliente en concreto eh, están muy avanzados en ese, pero bueno, en general por mi experiencia, aunque es algo que está cambiando, ¿no? Y está evolucionando, pero creo que es de alguna forma como estar sentados en la mesa, ¿no? Y no estar en un rol secundario. Y por otra parte, se me ocurrió ahora otra, así que voy a decir tres. Por otra parte, creo que está conectado con lo que comentaba al inicio de que quieras o no tienes una cultura de aprendizaje, ¿no? Creo que otro es el entender el aprendizaje más allá de los formatos o de lo que tradicionalmente se viene haciendo en la organización, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, un empleado esté asistiendo en su tiempo libre a un evento o a una charla o que esté escuchando, no sé, un podcast como este, eso es aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿de qué forma desde Learning and Development podemos ganar visibilidad sobre eso, darnos cuenta de cómo está aprendiendo la gente en la organización, más allá de las iniciativas que lanzamos nosotros, y de alguna forma facilitarlo, multiplicarlo, impulsarlo, catalizarlo, como lo queramos llamar, ¿no? Pero entender un poco cómo se está produciendo ese aprendizaje en la organización, porque igual es un equipo que está haciendo, no sé, retrospectivas de proyecto todas las semanas y que están recogiendo los aprendizajes que sacan de cada semana. O igual es un equipo que está invitando a expertos externos a que le cuenten. Y muchas veces no se tiene, sobre todo si es gran organización y quizás no tenemos visibilidad de eso. Y creo que entender todo ese aprendizaje quizás invisible, ¿no? Que está sucediendo en la organización es un reto gigante porque creo que es complejo abordarlo, pero creo que es una de las claves para realmente tener ese reposicionamiento, ¿no? Y, y te iba a decir un tercero, pero se me olvidó. Así que nos quedamos con esos dos. Perfecto. Pablo, la verdad es que ha sido un enorme placer escucharte, conocer de este proyecto y sus aprendizajes. Nos ayuda a todos a centrar mucho más los tiros a la hora de diseñar. Te agradezco tu generosidad y a todo el equipo de Mindset por sumarse a esta iniciativa y espero volver a conversar pronto. Muchas gracias a ti, Leo, por la invitación y nada, un gusto.